Saludos a todos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y hoy estamos celebrando esa gran fiesta del último y gran día. Y comienzo formulando unas preguntas. ¿Están perdidos todos aquellos que no han conocido a Dios en el transcurso de sus vidas? ¿Qué acerca de los bebés que han sido abortados o han sido natimuertos? ¿Qué hay sobre los que murieron en el diluvio y Sodoma y Gomorra y los israelitas que murieron en el desierto? ¿Qué pasará con aquellos que oyen el mensaje del Evangelio del Reino de Dios y no son convertidos en este tiempo del fin? ¿Se perderán todos ellos y se quemarán en el lago de fuego? Y bien, ustedes podrían haber escuchado a personas hablando en algún velorio. Tan bueno que era fulano o fulana, tan simpático o simpática y jovial que era. Era una buena trabajadora o un buen trabajador y un verdadero o una verdadera benefactora de la comunidad. Pero fulano o fulano no era cristiana. No lograba interesarle la idea de que Dios pudiera estar representado por centenares de religiones llamadas cristianas. Por eso murió sin jamás haber aceptado a Cristo. Pero reflexionemos sobre esto. Ustedes seguramente conocen a una o a varias personas como fulano o fulana. Según las normas del mundo, las personas siempre son buenas, pero no tratan de hacerse pasar por cristianos. ¿Qué les sucede al morir? Las envía Dios a un infierno ardiente donde serán castigadas para siempre, solo porque el llamado cristianismo de este mundo no los convenció. ¿Qué sucederá a quienes mueran de hambre en distintas partes del mundo antes que se ponga el sol de hoy? Muchos de ellos no han oído jamás el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿están estas personas perdidas? Recuerden, antes de responder, que según la Biblia no hay otra puerta para entrar en el reino de Dios distinta de Jesús. Abran sus Biblias y pasemos al Evangelio de Juan capítulo 10 y vamos a leer los versículos 1 al 12. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Bien, ahora vayamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se malogró el plan de Dios? ¿En qué condición quedan pues los miles de millones de seres que vivieron y murieron a lo largo de los siglos sin convertirse en cristianos? La mayoría de ellos sin siquiera haber escuchado el único nombre por el cual deben ser salvos. Estos constituyen la mayor parte de la humanidad. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no pierde, sino que salva a la mayoría de la humanidad. Volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, y leeremos el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, o sea, no solo una pequeña parte, sino muchos, sea salvo por él. Ahora pasemos a otra escritura aquí. Leamos lo que el apóstol Pedro registró. Vayamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pensemos en los antiguos israelitas. Si ustedes han leído la Biblia, saben que Dios escogió a Israel para que los representara y fuera un pueblo de justicia ante las demás naciones. Pero los israelitas, con pocas excepciones, se rebelaron contra Dios, rechazaron sus caminos y se negaron a obedecerle. Sin embargo, este no es el fin de la historia. Muchos teólogos nos dirían que los israelitas están condenados, que están perdidos. Pero leamos lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 11, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Sí, todo Israel, la abrumadora mayoría de los israelitas serán salvos. ¿Cómo será esto? ¿Puede Dios hacer tal cosa? ¿Tiene poder para salvar al mundo? Vayamos a Mateo, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, o sea, la mayoría, son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, o sea, la minoría, son los que la hallan. ¿Por qué Jesús dijo tal cosa? ¿Es Satanás tan astuto y poderoso que puede frustrar el plan de Dios y enviar a la mayoría de los hombres a la perdición? Estas son preguntas que los teólogos prefieren evadir. No tienen respuestas convincentes. Ellos podrían bien decirle, creo o me parece, y eso no basta. Necesitamos una explicación. Si es posible salvarse sin aceptar el sacrificio de Jesucristo, entonces, ¿de qué sirvió ese sacrificio y para qué fue necesario?
Si por el contrario es necesario ser cristiano para ser salvo, como dice la Biblia, entonces la mayoría de los humanos están perdidos y el plan de Dios ciertamente dista mucho de ser un gran éxito. La gran mayoría de la humanidad está ciega. El cristianismo tradicional ha pensado que Dios está tratando desesperadamente de salvar al mundo ahora. Nada está más lejos de la verdad. Noten lo que Jesús declaró cuando sus discípulos le preguntaron por qué hablaba a las multitudes en parábolas. Pasemos a Marcos capítulo 4, versículo 11. Y les dijo, a vosotros, o sea, al pequeño grupo de discípulos, os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera, aquí la gran mayoría, por parábolas todas las cosas. ¿Por qué? Para que las multitudes entendieran más fácilmente las enseñanzas de Jesús y se convirtieran. No, todo lo contrario. Para que la verdad fuese difícil de entender y para que las multitudes no se convirtieran. Jesús habló en parábolas. ¿Para qué razón? Leamos el versículo 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿No se han preguntado ustedes por qué Jesús, siendo Dios en la carne, fue rechazado por las masas y al final de su ministerio tuvo poco más de 100 seguidores? Esto fue así, no obstante los milagros y demás pruebas que él era el Mesías. El apóstol Juan revela el porqué. Pasemos a Juan, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 37 al 40. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Más claro no puede estar. Ellos no podían creer porque Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Pasemos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y esto dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios puede causar esta ceguera mediante la naturaleza humana o mediante el mismo Satanás. Pero es obviamente Dios quien está al mando. Él es el responsable de haberlo permitido. Y las fiestas santas de Dios nos dicen cuándo tendrá Él misericordia de aquellos miles de seres enceguecidos que han vivido a través de la historia. Todo comenzó con Adán y con Eva, quienes escogieron el camino de la desobediencia a Dios y sus leyes. Desde entonces, a lo largo de casi 6.000 años, el hombre ha estado enanejado de su creador y ciego ante las grandes verdades espirituales. Las únicas excepciones a esta ceguera espiritual han sido las pocas personas que Dios ha llamado a lo largo de los siglos
y cuyos ojos Él ha abierto. Vayamos a Juan, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Estos son los pocos que han seguido el camino recto y estrecho que lleva a la vida eterna. Pasemos a Proverbios, capítulo 14, y vamos a leer el versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El resto de la humanidad, miles de millones de seres, han seguido haciendo lo que le parece bien a sus propios ojos. Dios les ha permitido formar sus propios gobiernos, librar sus propias guerras y morir en ellas. Crear condiciones de miseria, sufrimiento y desdicha. En pocas palabras, echar a perder todo, hasta que se convenzan de que la rebeldía contra Dios no paga. Entonces, cuando la humanidad esté a punto de aniquilarse en la última guerra, Dios intervendrá sobrenaturalmente, directamente en los asuntos del hombre. Vayamos a Romanos, capítulo 11, versículo 32. Romanos, capítulo 11, versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, no de algunos, no de poquitos, sino de todos. Dios está tratando con toda la humanidad de la manera como trató con los antiguos israelitas que se rebelaron contra Él. Pues como ya leímos, que Él los sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Cuándo? ¿Cuándo tendrá Dios misericordia de estos miles de millones de seres enceguecidos? ¿Cuándo tendrá misericordia de los habitantes de Sodoma y Gomorra? ¿Cuándo tendrá Dios misericordia de los miles de seres engañados que vivieron en tiempos del Imperio Babilónico, el Imperio Romano, la Edad Media y aún hoy? ¿Cuándo tendrá Dios misericordia de aquellos que consumieron su breve vida terrenal haciendo lo que parecía correcto a sus propios ojos, como ya leímos en Proverbios 14:12? Grandes y pequeños, poderosos y débiles, ricos y pobres, eruditos y analfabetos, todos ciegos ante la verdad de Dios. Sí. ¿Cuándo tendrá Dios misericordia de todos ellos? La respuesta está revelada en los días santos que Dios dio a su iglesia. Esto nos recuerda los principales pasos en el plan de Dios que está cumpliendo aquí en la tierra. Dichas fiestas están enumeradas cronológicamente en el libro de Levítico 23. Pero la mayoría las menciona en muchas partes. El mundo, incluso el cristianismo tradicional, no guarda los días santos de Dios, sus fiestas, y por esta razón no entiende cómo Dios está desarrollando su plan. Ya hemos celebrado 6 de las fiestas, de 7 fiestas anuales de Dios. Y hoy estamos aquí guardando la 7ª fiesta, llamada el último y gran día. Vayamos por favor a Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Ahora vayamos a Levítico capítulo 23 y al versículo 36. Levítico 23, versículo 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Y qué representan estas fiestas? La secuencia de acontecimientos en un futuro no muy lejanos, indicados en las profecías de la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, nos lo muestran. Voy a dar aquí un resumen breve del significado de estas fiestas. La fiesta de las trompetas representa la intervención directa de Dios en los asuntos del mundo. Para anunciarla, los ángeles tocarán trompetas como aparece registrado en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Veamos qué sucede cuando suena la trompeta final. Pasemos a Apocalipsis, capítulo 11, y vamos a leer los versículos 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora pasemos a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El día de la expiación representa a la humanidad reconciliada con Dios. Satanás, el autor de pecado, quedará restringido en el abismo por 1000 años. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer los versículos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Estos 1000 años, conocidos como el milenio, serán un periodo de felicidad bajo el gobierno de Dios, y están representados por los 7 días de la fiesta de los tabernáculos. Leamos ahora el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En esos 1000 años, todos los habitantes de la tierra conocerán la verdad de Dios. Vayamos al libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Eterno, como las aguas cubren el mar.
ellos aprenderán y vivirán conforme a la verdad de Dios. El resultado será un mundo de prosperidad. Queda la última fiesta, la que se llama el último y gran día, o simplemente el último gran día. El plan divino no termina con el milenio. Gracias a Dios por eso. Si fuera así, las pocas personas convertidas por Dios durante 6.000 años de gobierno humano estarían en su reino. Y la gran cosecha de personas que se convertirán durante el gobierno milenial también estarían en el reino de Dios. Pero la mayoría de los seres humanos, los miles de millones que han existido desde Adán, y que estuvieron ciegos y sin oportunidad de salvación, quedarían excluidos. Permanecerían para siempre en el frío silencioso del sepulcro, en el Hades. Para ellos, la muerte sería victoriosa. No fue así como Dios lo planeó. Y así no es como sucederá. Veamos cómo ha de ser. Vayamos al libro de Apocalipsis. Nuevamente, capítulo 20. Y leeremos el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Después de los 1000 años, los otros muertos, o sea, los miles de millones de seres, tanto los del diluvio, los de Sodoma y Gomorra, y los israelitas que murieron en el desierto por desobedecer a Dios, volverán a vivir de nuevo. Ahora pasemos a Ezequiel, capítulo 37, y vamos a leer los versículos del 1 al 14. La mano del Eterno vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Eterno, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor eterno, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Eterno. Profeticé, pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Eterno el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Eterno el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío,
y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Eterno, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo el Eterno hablé y lo hice, dice el Eterno. Ahora vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ellos resucitarán. ¡Qué maravillosa noticia, hermanos! Este hecho extraordinario se describe en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Pasemos allá, por favor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, o sea, en una resurrección. Y los libros, en griego, la palabra libro griego, es Biblia, lo que nosotros llamamos la Biblia. Fueron abiertos, o sea, ya no estaban sellados, incomprensibles para esta multitud. Pero sigamos leyendo. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, todos tienen oportunidad de recibir la vida eterna. Juan tuvo una visión de Dios en su trono. Esta segunda resurrección no es una segunda oportunidad de salvación. Es para las personas que no tuvieron una primera oportunidad. Es la primera y única oportunidad que ellas tendrán para entender el camino de Dios y recibir su Espíritu Santo. Pero sigamos leyendo el versículo 12, la parte final. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fueron juzgados, no sentenciados, no fueron condenados. Este juicio abarca un periodo de tiempo en que se revela a estas personas la verdad de Dios. Veamos qué escribió el apóstol Pablo. Pasemos a Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, o sea, después que mueren y resucitan, el juicio. Aquí lo que escribió el apóstol Pablo lo dice claramente, aunque pocos caen en cuenta. Pasemos a Isaías, capítulo 65, y vamos a leer los versículos 20 al 25. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea, ellos van a tener la oportunidad de ser resucitados y se les dará un tiempo de 100 años y entonces ellos van a aprender la verdad de Dios y tendrán que elegir entre la verdad o morir. Versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Eterno y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente.
no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Eterno. Esto indica que todos los que resuciten en este periodo de juicio, desde los bebés hasta los ancianos, tendrán 100 años para aprender a vivir según las leyes de Dios. Esta segunda resurrección es la primera y única oportunidad que tendrá la humanidad para entender el camino de Dios. Aquel será el momento culminante del plan de Dios para la humanidad. Millones de personas volverán a vivir. A ellos les parecerá que murieron apenas hace un momento, aunque hayan transcurrido miles de años. Algunas murieron en guerras, otras por enfermedad, unas fueron asesinadas, otras se suicidaron y otras murieron en accidentes o en campos de concentración, hasta ahogados en naufragios. De repente, allí estarán todas, vivas de nuevo, de pie ante los miembros de la familia de Dios, con su enorme variedad de culturas, idiomas y experiencias. Los que fueron ciegos o cojos verán y caminarán por primera vez. Los que murieron en la esclavitud serán libres. Qué sorpresa sentirán cuando comprendan lo que ha sucedido. Tendrá que haber una organización de las masas y será preciso enseñarle los caminos de Dios. Será una época de alegría y acción. Volvamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es cuando haya terminado el juicio, el lago de fuego destruirá a una pequeña minoría de personas que han visto y conocido la verdad, pero que la rechazaron deliberadamente. Empero, la gran mayoría se unirán a los que ya forman parte del reino de Dios. Compartirán los maravillosos planes que Dios tiene en mente para el resto de la eternidad. Todo esto gracias a la misericordia que Dios derramará sobre ellos en aquel último y gran día. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.